Buenas tardes, hoy vamos a realizar una entrevista a una persona que se dedica a hacer antropología en la Facultad de la UADY. Con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Alma Cunha Gallareta y soy profesora de tiempo completo aquí en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADE. Ok, bueno, comenzamos con la primera pregunta de ¿por qué cree que es importante la antropología? Bueno, es importante considerar que toda disciplina es importante porque nos permite acercarnos a la realidad desde distintas ópticas. En el caso muy concreto de la antropología, como su interés se centra en comprender la forma a partir de la cual los seres humanos interactuamos a partir de que formamos parte de grupos sociales y de una cultura, eso entonces nos lleva a entender la forma a través de las cuales compartimos elementos, pero también a partir de las cuales somos distintos. Entonces, esto que pareciera como intrascendente es vital porque hoy en día muchas de las problemáticas que existen en el mundo contemporáneo y que han existido, pues están relacionadas con cómo no aceptamos lo que es distinto, lo que es diferente, y esto ha llevado a distintos problemas que llevan, por lo tanto, a la violencia o a la muerte. Entonces, desde este punto de vista, la antropología nos permitiría comprender todas estas especificidades que acabo de decir del mundo contemporáneo en distintas temáticas. Este es un poquito más personal. De ¿cuál es el hecho más importante para usted de la antropología? Bueno, yo creo que la antropología te permite de forma muy particular trabajar, como decía yo hace un momento, con grupos, con personas. Entonces, me parece que es fundamental que quienes somos antropólogos tenemos, pues, de alguna manera ciertas habilidades a través de las cuales compartimos durante periodos prolongados o a veces no tanto, pero compartimos con las personas para poder conocer la forma en la que viven, lo que piensan, lo que sienten. Entonces, para mí es uno de los elementos distintivos y fundamentales de uno como antropólogo, esa capacidad de establecer un rapport, empatía con las personas, porque eso es lo que hace que nosotros podamos dialogar y estar en su cotidianidad para los distintos temas de investigación que estudiamos. ¿Y cuál ha sido su experiencia en el desarrollo de esta materia? Bueno, yo he tenido distintas oportunidades como antropóloga social. He sido auxiliar de investigación hace muchos años, donde trabajé temas vinculados a la religiosidad popular, también temas relacionados con la salud y el crecimiento de infantes. Posteriormente, pues ya, en este caso ya como egresada, como antropóloga social, pues he trabajado en temas relacionados con el medio urbano, hemos trabajado también haciendo evaluaciones de impacto social. Entonces, bueno, han sido distintas las áreas en las que me he estado desarrollando, y en los últimos años pues he trabajado temas relacionados con patrimonio, turismo. ¿Usted cuál cree que es la importancia de los museos de la antropología? Bueno, los museos son espacios que se convierten en lugares que nosotros vemos de forma muy cotidiana, pero que no siempre están asociados a la antropología. Es decir, los museos son espacios que a través de las políticas públicas de los distintos sectores, en este caso del sector llamado cultural, se gestionan pues para poder hacer un espacio que ofrezca el patrimonio de los grupos que viven en una sociedad. Muchas veces estos museos solo se convierten en espacios donde se escenifican o se hacen representaciones y a veces bastante idealizadas de distintas prácticas. Lo importante es que si desde la antropología y otras disciplinas se gestionaran estos museos, pues nosotros veríamos y conoceríamos aspectos, por supuesto, destacados, extraordinarios de una sociedad, pero también parte de su cotidianidad, que es la parte que a la antropología le interesa, porque una sociedad se construye a partir de lo cotidiano. Entonces, cuando la antropología y otras disciplinas colaboran para gestionar estos museos, pues uno puede acceder de forma amplia a cómo puede ser una sociedad. ¿Y usted cree que es muy importante el estudio de nuestros antepasados? Bueno, es tan importante el estudio de los antepasados o de el pasado, porque fundamentalmente es importante entender que el presente es un proceso. O sea,
todo proceso implica que se ha venido construyendo a través del tiempo. Entonces es importante identificar los fenómenos, los actores, las situaciones que se han involucrado y que nos permiten entender cómo responden a un momento histórico concreto, a condiciones sociales, económicas, políticas, porque si todo esto no lo comprendiéramos, parecería que las situaciones ocurren, pero no sabríamos por qué. Entonces lo importante es saber por qué, cuáles son las causas, ¿sí? Entonces en este sentido, estudiar no a las personas por sí mismas, sino estudiarlas dentro de un espacio, dentro de un territorio y las relaciones que tienen con este, pero también entre ellas. Si a eso le llamamos estudiar a los antepasados, eso es importante. Si solo pensamos en estudiar a las personas porque hicieron una u otra cosa, pues es estudiarlas de forma descontextualizada y eso me parecería que no fuera lo correcto. ¿Y cómo cree que se relaciona la sociología junto con la antropología? Bueno, son disciplinas que abarcan lo que conocemos como las ciencias sociales y cada una desde sus perspectivas, metodologías, marcos teóricos, pues obviamente abonan para la comprensión de la sociedad en la que vivimos. Durante mucho tiempo se pensó que había una diferencia sustancial entre ellas, sin embargo, como toda disciplina hoy en día, tienen muchos puntos en común. En cuestión de la antropología, sabemos que existen mitos. Para usted, ¿cuáles serían los más relevantes? Bueno, tal vez uno de los mitos o de las ideas equivocadas que hay acerca de la antropología es que la equivocamos o la pensamos como la arqueología. Es decir, te preguntan cuando eres antropólogo si lo que haces es estudiar cuevas o sitios arqueológicos, ruinas, y no. O sea, hay una disciplina que estudia el pasado a partir de los restos materiales, y esa sería pues la arqueología, y los antropólogos pues estudiamos obviamente elementos mucho más complejos. Esa sería tal vez una de las ideas más equivocadas que hay acerca de la antropología, y pensar, yo diría otra, que solo estudiamos cuestiones como de cultura o tradiciones, ¿no? Como si solo estudiáramos cosas que se están perdiendo o son superfluas en la sociedad. Y nosotros sabemos que los jóvenes luego nos interesan por nuestros antepasados. En cuestión de mí, de ser de preparatoria, ¿cree que los jóvenes deberían de estudiar la antropología? Bueno, yo creo que cada joven debe tener su propio proyecto de vida y pues toda disciplina que elija pues será importante siempre y cuando sea una elección personal y bien pensada, además porque se espera que pues es algo que vas a hacer todos los días durante muchos años y eso hay que hacerlo con pasión, con gusto, con energía, a pesar de todos los obstáculos que uno puede encontrar. Por supuesto, a quien le interesa comprender a la sociedad, una persona que se hace preguntas, una persona que está interesada en la lectura, una persona que tiene obviamente interés por el trabajo en distintas esferas de la sociedad, pues yo creo que puede encontrar en la antropología un área del conocimiento y una área profesional que pues por supuesto le puede generar muchas satisfacciones. ¿Y cómo cree usted que se presentaría la antropología en el futuro? Bueno, mira, yo creo que una de las dificultades que hay para comprender la antropología es que en México todavía tenemos lo que decía hace un momento, una idea de que los antropólogos estudiamos a los indígenas, a los campesinos, y esto es muy lejano. Hoy, por ejemplo, te daré un caso muy concreto. En la Nissan a nivel internacional tiene un departamento de antropólogos diseñando el auto del futuro, es decir, un auto que se maneja sin personas, ¿no? Que muchas compañías automotrices están haciendo. Entonces, hoy en día pensar en la antropología del futuro no es pensar en esto que te estoy diciendo, porque eso ya es el presente. Tenemos a la antropología trabajando con biotecnología, tenemos a la antropología trabajando en el área de la salud, y pues en este caso, más que pensar en áreas raras para la antropología, pensaríamos que la antropología con otras disciplinas pues tuvieran un papel de mayor incidencia en la política pública, porque creo que las ciencias sociales en general y la antropología de manera particular, pues sí pudieran en este caso colaborar para pensar en un mundo con menos desigualdad, con menos injusticia, con menos estereotipos, menos violencia. Entonces, en ese sentido, pues uno la pensaría hacia allá. Y en cuestión de que me platicó todo esto, ¿qué fue lo que usted la llevó a estudiar la antropología, a dedicarse a esta profesión? Bueno, yo creo que como la mayoría cuando estamos en la preparatoria, pues por supuesto uno no sabe muchas veces, quieres muchas cosas y eso es normal por la etapa en la que uno está. Me parece que desafortunadamente nos hacen elegir proyectos profesionales a muy corta edad, creo que a los
15, 16 años de repente, o a veces un poquito más, pues realmente uno no tiene idea de qué todavía quieres. Y en el caso muy concreto, yo sí sabía que quería un área para trabajar, para estudiar, que me acercara a las personas y a comprender y a responderme muchas preguntas que yo tenía sobre la sociedad. Revisé sobre varias y me pareció en su momento que la antropología me acercaba a comprender precisamente esto, cómo funciona una sociedad, por qué los seres humanos compartimos, por qué dentro de nuestras diferencias podemos vivir en sociedad, que obviamente nos permitiría construir una idea de futuro, vivir en el presente. Entonces preguntas como estas pues me llevaron a acercarme a la antropología. ¿Y algún consejo para los principiantes que se están interesando en esta área? Pues mira, más que un consejo yo daría una opinión, ¿no? Yo creo que una opinión sería que pues lo que quieran hacer, y en el caso muy concreto de la antropología, pues obviamente hoy ustedes cuentan con herramientas como todo el mundo online, donde ustedes pueden revisar qué hace una disciplina en distintas partes del mundo, qué hace en México, qué hace en Yucatán, porque a fin de cuentas eso les permite, en la medida que tengan más información, pues les permitirá obviamente tener una idea más clara y más amplia de esta disciplina. Hoy ya no podemos pensar que quien estudia antropología solo lo va a hacer aquí, ¿no? Hoy ustedes tienen la posibilidad, a través del Internet, a través de los medios de las tecnologías de información, de tener trabajos en distintas partes, en distintos espacios. Entonces, bueno, insisto, yo creo que buscar información, informarse a través de páginas de universidades, de centros de investigación, de revistas, pero también de prensa, de lo que sea, pues yo creo que eso siempre va a ser bueno. Y sabemos que la antropología tiene distintos libros, pero para usted, ¿cuál sería el más recomendado, uno más completo? Para pensar. Para estudiar, para pensar. Mira, en el caso, es una pregunta un poco difícil de responder porque en general no hay un libro que pudiéramos decir, bueno, este es el libro medular para la antropología. Cuando uno estudia antropología te encuentras con muchos libros, muchos artículos que hay que revisar y todos son complementarios en este caso. Intentar conocer una antropología a través de un solo texto es muy complicado y más en el caso de la antropología, ¿no? Entonces, pues hay libros como el de Introducción a la Antropología de Bills y Hoyer, que pues, es un clásico, te da una idea general, pero pues es una idea no solo de la antropología social, sino de áreas que complementan a esta disciplina. Pero bueno, ahí te digo, hay libros de autores como Margaret Mead, como Ruth Benedict, como Bronislaw Malinowski, que son importantes porque son pilares, pero también hay muchos libros contemporáneos que hablan de turismo, que hablan de educación, que hablan de la ciudad, que hablan de la infancia, que hablan de las prácticas religiosas. Entonces, no pudiera decirte de un libro en particular. Pues sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo y pues, gracias. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Somos estudiantes de prepa y venimos a hacerle unas preguntas sobre la antropología. ¿Por qué decidió estudiar antropología? Porque era la única carrera que me quedaba. Excelente. ¿Por qué cree que es importante la antropología? Porque es para el estudio del hombre. ¿Cuál cree que es la importancia de los museos antropológicos? Demasiada, porque está la historia de la humanidad. ¿Cuál es la importancia de estudiar a nuestros antepasados? Eso está muy complicada. Porque es demasiado importante, pero no se le toma como cual. Tampoco tiene una gran importancia en los jóvenes de hoy en día. Pero sí, en realidad tiene una gran gama, no solo de esa antropología, sino de esta misma se separan diferentes ramas que muy pocos conocen, pero que igual tienen un valor mucho más grande y son muy mal pagadas. Ok. ¿Cómo se relaciona la sociología con la antropología? La sociología con la antropología pues es el estudio del hombre, así nada más se relaciona. Ok. ¿Podría recomendar un libro sobre la antropología? No. Ok. ¿Cómo crees que se presentará la antropología en el futuro? Pues como se presenta hoy en día no hay gran diferencia y tampoco puede evolucionar porque estarías cambiando mayor parte de la historia.
Ok. ¿Qué consejo le darías a los principiantes en la rama de la antropología? Que se la piense bien. Gracias. Estamos con nuestro amigo llamado Alex y le vamos a realizar las siguientes preguntas. ¿Por qué decidió estudiar antropología? Porque es algo que quería desde chiquito. ¿Por qué cree que es importante la antropología? Porque nos ayuda con el estudio de realmente ya sea la sociedad o del individuo mismo. ¿Cuál cree que es la importancia de los museos antropológicos? Es bastante importante porque pues precisamente es un registro de toda la historia que se ha tenido de la humanidad incluso. ¿Cuál es la importancia de estudiar a nuestros antepasados? Porque pues para empezar uno quiere saber como sus orígenes. Entonces, si no sabes de dónde vienes, pues es muy complicado saber qué tanto has avanzado o qué tanto has progresado en ciertos aspectos. ¿Cómo se relaciona la sociología con la antropología? Pues la sociología lo ve más como un grupo de masas literalmente, en cambio la antropología lo ve pues de una manera más a la vez que individual, también se enfoca un poquito más en la individual y los grupos. ¿Podría recomendar un libro sobre antropología? No, pero conozco a un autor llamado Emil Durkheim, habla tantito de la antropología. ¿Cómo crees que se presentará la antropología en el futuro? Supongo que de la misma manera, pero la manera de verla sería ya más diferente, tal vez enfocado en algo más personal de las personas, ¿vale? ¿Qué consejo le darías a los principiantes en la antropología? Que lean absolutamente todo y que no tengan absolutamente ningún prejuicio al momento de estudiar algo. Ok, gracias. De nada. Carlos, ¿por qué decidió estudiar antropología? Pues yo me decidí a estudiar antropología primeramente porque un primo estudió esto y él me dijo lo que hacía y pues la verdad me llamó la atención, además de que estoy interesado en conocer cómo se lleva a cabo ciertas tradiciones, ciertos costumbres en lugares diferentes al área urbana, por ejemplo en pueblos, y otros lugares parecidos, ¿no? Además de que pues tengo un poco de conocimiento en lengua maya y sé que eso me puede ayudar para conocer lo que es la cultura antigua de esos pueblitos que tenemos alrededor de Yucatán. ¿Por qué cree que es importante la antropología? Pues porque podemos conocer diferentes cosas a nuestra área urbana, podemos conocer diferentes estilos de vida, y sí, por eso. ¿Cuál cree que es la importancia de los museos antropológicos? Que pues precisamente para resguardar de toda la información que obtengamos de estos lugares, de estos pueblos, para evitar que se pierdan, para saber cómo es que somos lo que somos ahorita, qué fue lo que hubo antes de. O sea, por eso la importancia de los museos y lo más importante, para que no solo quede en manos de los que estudiamos esto, sino que también la gente, por así decirlo, que estudia otras materias o gente no muy metida al área de la antropología pueda ir, entender y salir con un nuevo aprendizaje positivo. ¿Cuál es la importancia de estudiar a nuestros antepasados? Pues para conocer de dónde procedemos, ¿no? Hay un dicho que dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces yo, precisamente es una de las maneras por la cual es importante conocer qué hubo antes de nosotros, qué es lo que tuvo que pasar para saber qué es lo que somos ahorita. ¿Cómo se relaciona la sociología con la antropología? Se relacionan en el sentido de que ambas, una necesita de la otra para tener más información respecto a ciertos temas. Sí. ¿Cómo crees que se presentará la antropología en el futuro? Pues yo digo que no creo que cambie mucho a como se presenta ahorita, porque no creo que cambie mucho. Más bien las temáticas siento que es lo que va a cambiar, ¿no? A lo mejor en el pasado habían otras problemáticas
que ahorita ya están, por así decirlo, ya estudiadas, saturadas o por qué no ya con cierta solución. Entonces yo siento que la antropología del futuro se va a aplicar tratando de solucionar los problemas que vivimos en esta sociedad actual. ¿Qué consejo le darías a los principiantes en la antropología? Pues que le echen ganas. Realmente el primer semestre es mucha lectura, muy pesado, pero conforme van avanzando me han dicho que se pone interesante y las salidas de campo son muy buenas. Gracias.